imaginas que una guerra prolongada podría destruir por dentro a una potencia como Rusia? En este video demostramos cómo las sanciones y la falta de recursos están minando su poder militar. Quédate hasta el final para descubrir cómo está cambiando el conflicto. Suscríbete, da like y comparte. La desmilitarización está asociada habitualmente con el fin de los conflictos bélicos, teniendo un impacto a largo plazo durante el posguerra. Una de las estrategias más comunes para reducir el poder militar de un país son las medidas de control de armas, que buscan limitar la producción y el uso de armamento letal. Tratados como el de Washington de 1922, que impuso restricciones a las flotas militares para evitar una carrera armamentista naval, y la Convención sobre Armas Químicas, son ejemplos de acuerdos que limitan el crecimiento desmedido de los arsenales y fomentan la paz. A lo largo de la historia, se han establecido pactos para contener el desarrollo descontrolado de armamento y restringir su acceso. Estos acuerdos afectan la industria armamentista, evitando que los países obtengan nuevas tecnologías que les otorgarían una ventaja en un posible conflicto. Para lograr una verdadera desmilitarización, una nación debe no solo reducir el tamaño de sus fuerzas armadas, sino también controlar y minimizar su infraestructura de armamento. Sin estas iniciativas, el mundo estaría constantemente expuesto a amenazas de conflicto, con países capaces de producir armamento avanzado y desatar una guerra mundial. Cerrar bases militares es una medida clave para la desmilitarización de un país tras un conflicto. A veces, este proceso es impuesto, como ocurrió en Japón y Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, cuando las fuerzas aliadas obligaron al cierre de instalaciones militares cruciales. Sin la infraestructura necesaria para desplegar tropas y equipos, la capacidad bélica de un país se reduce significativamente. El cierre de bases interrumpe las líneas de suministro y limita la capacidad de movilización rápida, lo que restringe las opciones estratégicas y dificulta la recuperación de poder militar. Esta medida contribuye a evitar un regreso a la guerra y fomenta una mentalidad de paz. Al eliminar lugares para entrenar, almacenar equipos o planificar operaciones, se refuerza el proceso de desmilitarización a nivel estructural. Sin embargo, este proceso puede ser largo y costoso, con la necesidad de reestructurar y desactivar infraestructuras existentes. A pesar de ello, una vez completado, el país muestra señales de haber superado la fase militarista, lo que hace más difícil la reactivación de un conflicto bélico. Este paso es esencial para garantizar la paz y estabilidad a largo plazo. En un giro inesperado, la desmilitarización de Rusia está ocurriendo no por un tratado formal ni un acuerdo pacífico, sino por las consecuencias de su propio conflicto prolongado en Ucrania. Las sanciones internacionales, particularmente las impuestas por la Unión Europea, Estados Unidos y el G7, han tenido un impacto devastador en la capacidad militar rusa. Desde la invasión de Ucrania, más de 15 paquetes de sanciones han sido ejecutados, diseñados específicamente para socavar las capacidades militares del país. Uno de los efectos más inmediatos y perjudiciales de estas sanciones ha sido la imposibilidad de acceder a componentes tecnológicos avanzados, como semiconductores, drones y otros equipos industriales críticos. Sin estos suministros vitales, las fuerzas rusas han tenido que limitar o incluso abandonar algunos de sus programas militares más avanzados. Esto ha afectado directamente a la guerra de drones de Rusia, reduciendo su efectividad en el campo de batalla, lo que a su vez ha alterado el curso de los enfrentamientos. El ejército de Rusia se ve cada vez más impotente, incapaz de mantener el ritmo de los avances tecnológicos militares. Y el impacto no se limita solo a la falta de tecnología. El cerco económico ha golpeado fuertemente la economía rusa, haciendo imposible la adquisición de los recursos necesarios para mantener un aparato militar robusto. Esta presión externa está convirtiendo lo que podría haber sido una guerra prolongada en un proceso de desgaste acelerado para Rusia, con efectos devastadores en su capacidad de resistencia. Uno de los factores más decisivos en esta desmilitarización no intencionada ha sido la crisis financiera que acompaña a las sanciones. Con más de 52.000 millones de dólares en bienes bloqueados, incluyendo componentes esenciales para el sector militar, la economía rusa enfrenta una reducción drástica en sus exportaciones. Esto no solo limita las opciones de abastecimiento para las Fuerzas Armadas, sino que también crea un efecto dominó, afectando la capacidad del gobierno
para financiar las operaciones militares. Una de las consecuencias más significativas de esta crisis económica es la caída de las exportaciones de petróleo, especialmente hacia la Unión Europea. Este colapso ha significado la pérdida de la mitad de las exportaciones rusas de petróleo, una fuente clave de ingresos que financiaba, en gran parte, el esfuerzo bélico del país. Sin los ingresos derivados de estas exportaciones, Rusia se ve obligada a recortar su presupuesto militar y buscar alternativas que, en muchos casos, no pueden compensar las pérdidas. Para colmo, las restricciones en los sistemas financieros globales, como el SWIFT, han dificultado aún más el acceso a fondos extranjeros, y la congelación de $300.000 millones en reservas extranjeras ha dejado a Rusia en una situación financiera desesperada. Esto impide que el gobierno financie adecuadamente el esfuerzo de guerra, lo que a su vez ha reducido la capacidad de respuesta del ejército ante los desafíos que enfrenta en el terreno. En la actualidad, las fuerzas ucranianas han lanzado una serie de ataques estratégicos que están cambiando el rumbo del conflicto, específicamente a través de drones de largo alcance. Estos ataques han sido dirigidos contra los campos de aviación rusos clave, reduciendo considerablemente la capacidad de Rusia para llevar a cabo bombardeos masivos y transportes militares. A medida que las bases militares se ven comprometidas, el ejército ruso se ve obligado a reorganizar sus operaciones, lo que incrementa los costos y retrasa sus acciones en el frente. Las fuerzas ucranianas, al apuntar con precisión a los aeródromos rusos, están impactando directamente las rutas de abastecimiento aéreo del ejército de Rusia, debilitando significativamente su capacidad de maniobra. Esta estrategia ha permitido a Ucrania ganar tiempo crucial y cambiar las dinámicas de la guerra, sin la necesidad de grandes confrontaciones terrestres. Es impresionante cómo ataques de este tipo pueden socavar la infraestructura crítica de un ejército sin necesidad de un enfrentamiento directo. Este golpe a la infraestructura aérea rusa, afectando sus operaciones en Ucrania y limitando su capacidad de proyectar fuerza fuera de sus fronteras. Rusia, con menos aeródromos operativos, se ve forzada a reubicar bombarderos y otros equipos militares, lo que implica un esfuerzo logístico aún mayor y una mayor vulnerabilidad. Este proceso de adaptación está generando una especie de desmilitarización forzada, donde las bases aéreas clave de Rusia, que antes eran puntos estratégicos para su dominio militar, ahora están siendo neutralizadas, reduciendo la efectividad de sus campañas de bombardeo. El impacto de la guerra prolongada y el desgaste continuo está llevando a Rusia a enfrentarse a la disminución de su fuerza militar. Con un número elevado de bajas en el campo de batalla, la capacidad operativa del ejército ruso se ha visto mermada de manera irreversible. A pesar de los intentos por reclutar más soldados y aumentar los recursos, la constante pérdida de efectivos está afectando gravemente la estructura del ejército. Este fenómeno de desmilitarización involuntaria se está produciendo como resultado de la guerra de desgaste. Las altas bajas, combinadas con el agotamiento de los recursos, están dejando al ejército ruso en una situación cada vez más precaria. La cantidad de bajas sufridas por las tropas rusas está afectando directamente la capacidad de respuesta del país, debilitando aún más su infraestructura militar y haciendo cada vez más difícil mantener el control sobre las áreas conflictivas. Rusia se enfrenta a una realidad en la que su ejército está siendo desmantelado poco a poco. A medida que las Fuerzas Armadas pierden personal y equipo, su eficacia en el terreno se ve cada vez más comprometida, lo que los pone en una situación vulnerable frente a los avances de las fuerzas ucranianas. El impacto de las sanciones está haciendo más daño que cualquier batalla. Si te sorprendió cómo Rusia está siendo desmilitarizada desde dentro, no olvides suscribirte, activar la campanita y comentar qué te ha parecido este giro. Nos vemos en el próximo video con más revelaciones.